Con los nuevos iPhone 14 me ha dado mucho que pensar el tema de los precios, en cuanto refiriéndose a un dispositivo que al final no deja de ser un móvil. Con el iPhone 14 llegamos al punto de que pasamos la barrera, por lo menos aquí en España, de los 2.000 euros, cosa que es un poco menos de lo que cuesta un MacBook Pro de, por ejemplo, de 14 pulgadas. Y es casi el doble de lo que vale un MacBook Air con M1. Con lo cual, me paré a pensar y dije, ¿realmente vale la pena pagar tanto dinero? Porque es mucho dinero por un teléfono móvil. Entonces recordé cuando hice la transición a un Apple, porque obviamente yo no nací con un Apple debajo del brazo, sino que hice una transición, yo empecé con Android, como muchísima gente. Pues bien, soy Mayalen Lleó y hoy os contaré un poquito por qué hice el cambio a Apple y por qué sigo en Apple a día de hoy. Así que empezamos vídeo. Mi primer móvil fue un Nokia en blanco y negro y a partir de allí ya siempre fue a más. Recuerdo el primer móvil que tuve en color, que era un Sony Ericsson y que fue de los pioneros en que tenía una cámara de fotos. Y recuerdo que el mío no tenía cámara de fotos, pero tenía el simbolito detrás de Sony Ericsson, que era redondito, y la gente me decía, oh, ¿llevas cámara en el móvil? Y yo decía, sí, lleva cámara, y era mentira. Pues bien, a partir de allí estuve avanzando, intentando siempre buscar un teléfono mejor, ya que cuando tenía una edad de adolescente, pues yo ya quería algo bastante mejor, algo de calidad, y no me importaba pagar, por ejemplo, 400 euros por un teléfono móvil, ya que siempre me ha gustado mucho la tecnología y sobre todo el tema de los móviles. Pues bien, el último móvil que tuve de Android fue un HTC. Recuerdo perfectamente lo bonito que era todo en blanco y estaba súper contenta con ese móvil. Móvil a la que, por cierto, tuve que llevar 2 veces al servicio técnico y con ello quedarme un mes entero sin teléfono, porque de golpe se me apagaba y me pasaban 1000 cosas que no eran normales. Pues bien, a partir de allí yo estaba estudiando informática y una de las cosas que más me llamaba la atención, yo que soy de una familia muy humilde, quizás demasiado humilde en el sentido de la economía, sí que es verdad que muchos de mis compañeros estaban estudiando informática, pero siempre había alguno que, aparte de tener su super portátil, tenía un Mac en casa. Y claro, una de las mayores ilusiones para mí era poder ahorrar de alguna forma y comprarme un Mac, porque para mí era como lo más deseado del mundo, ¿no? En esa época tener un Mac en España era como algo súper exquisito, o sea, no era lo normal, porque muy pocos se lo podían permitir realmente pagar en esa época. Creo que me costó unos 1.300 euros por un ordenador, cuando tenías un Windows y encima un portátil, por ejemplo, lo tenías por 500, 600 euros, con lo cual eran precios bastante desorbitados y Apple no estaba tan instaurado en España como ahora actualmente, que ves los críos con 12 años y ya los ves con un iPhone. Pues bien, entonces por una sucesión de cosas me pude comprar un Mac, mi primer Mac, el cual recuerdo perfectamente esa ilusión de tenerlo, de ver las películas, de ver las series allí. Estaba todo el día con el Mac, me pasaba todo el día en el escritorio haciendo cosas con el Mac y curiosamente seguía con mi HTC, con mi teléfono Android. Un iPhone tampoco es que me hubiera llamado mucho la atención, pero en cambio lo que sí tenía era mi iPod Classic. Pues bien, ¿qué pasó? Que dada unas sucesiones de cosas acabé trabajando en la Apple Store. Pues claro, ¿qué pasó? Que al final empiezas a tocar lo que son los iPhones, y ya teniendo un Mac, y cuando descubrí lo que era un AirDrop, porque claro, yo tenía un Mac en casa pero no le sacaba realmente el rendimiento suficiente que le podía sacar al Mac. Pues bien, una vez estaba allí, fue justo cuando hacía un mes que acababa de salir el nuevo iPhone 6.
Un iPhone que era muy novedoso, ya que venía Apple de mucho tiempo tener ese 5S que era totalmente cuadrado, vamos, básicamente como mi iPhone 12 mini ahora. Y era con unas líneas totalmente diferentes, todo muy redondo, todo muy plano. Recuerdo que la gente decía que se doblaba, bueno, locuras. Entonces decidí, pues ya que me va tan mal el HTC, lo vendo y me cojo un iPhone, porque en ese momento, al estar trabajando allí, me salía muy bien de precio. iPhone que, por cierto, a los 4 meses me robaron en el tren, me lo quitaron de la mano, pero esto es otra historia. Una vez me robaron el iPhone, decidí volver a comprarme el mismo iPhone, básicamente porque ya estaba muy acostumbrada al sistema operativo de Apple. No me costó absolutamente nada acostumbrarme, pero nada. Recuerdo lo intuitivo que era, y en un día, es que ya nunca había cogido un iPhone y ya lo tenía totalmente de la mano, y eso realmente me acuerdo que me sorprendió mucho. Y eso que en ese entonces un iPhone no hacía casi nada que ver con lo que se hace actualmente con un iPhone, pero sí que a la hora, por ejemplo, de sacar fotografías y cosas así, yo que ya sabéis soy un amante de la fotografía, recuerdo perfectamente que sacaba fotos y decía, ostras, es que son bonitas, se nota la calidad de la foto. Bueno, bonito depende de la persona que la saque, claro, pero se notaba mucho la calidad de esa fotografía comparado con otros móviles que había tenido antes. Dicho eso, yo cuando entré en Apple no sabía, realmente no entendía muy bien por qué la gente tenía como era tan pro de Apple. Si yo pensaba, a ver, no deja de ser una marca más, pero realmente te das cuenta que no es una marca más. Pero siguiendo con esto, justifica los precios que hay actualmente. Dicho esto, ahora os voy a contar el por qué sigo en Apple a día de hoy. Para mí, las razones que son de peso a la hora de seguir pagando el dineral que cuesta un móvil de la marca Apple. Para empezar, sí que es verdad que Apple es pionero en muchas cosas. De hecho, el primer móvil táctil lo inventó Apple. Fue ellos cuando sacaron un móvil táctil, lo recuerdo perfectamente, ese 3S creo que era, que alucinabas, decías, ostras, es táctil, tiene conexión a internet, podías entrar en Google. Y yo recuerdo que le dije a un amigo mío, ¿para qué quieres internet en un móvil? Ojo aquí la visionaria, ¿eh? Dicho esto, son pioneros en muchas cosas. Los AirPods, por ejemplo, también fueron pioneros. Yo pensaba, ¿para qué quieres unos auriculares sin cables? Si es muy cómodo, pues se te va a perder y seguro que falla y no va bien la conexión. No, la conexión como siempre es perfecta. En cuanto abres la cajita, se te conecta. Y es algo que realmente, aparte de la calidad de sonido, que creo que obviamente los hay mejores, pero la calidad de sonido es increíble. Como he dicho antes, la calidad de foto siempre ha sido genial y siempre ha ido mucho más allá. Yo, que soy usuaria, por ejemplo, de Instagram desde que lo sacaron al principio, y era para colgar realmente fotos bonitas, no la típica foto de un árbol, sino realmente fotos en plan fotografía, yo lo valoraba mucho porque muchas de las fotos las hacía con mi móvil, y desde entonces realmente en mi Instagram privado tengo fotos que realmente son espectaculares, y en cambio a veces hago fotos con mi cámara buena, la digital, y realmente no ves la diferencia de decir, ostras, esto está hecho con un iPhone, y la gente me dice, ¿está hecho con un iPhone? Y digo, sí, esta es de iPhone, y quizá otra es de la cámara. Obviamente creo que tampoco puedes llegar a comparar por el tema del sensor objetivo y todo eso, ¿no? Pero tú la ves en pequeño y dices, es que es increíble cómo salen. Y sobre todo, por ejemplo, las fotos a poca luz. Es algo que me parece espectacular, cómo puedes sacar una foto a poca luz. Por ejemplo, ayer saqué una foto de las nubes con la luna, era totalmente de noche y la foto se ve perfectamente y era oscuro todo. Por supuesto, si tienes un Mac o tienes un iPad, te vas a dar cuenta que si lo utilizas para trabajar
el AirDrop y la compatibilidad y lo que se dice el ecosistema de Apple es espectacular. Por ejemplo, hace una semana acabé un trabajo después de 2 meses en el que tenía que irme, sobre todo me tenía que pasar muchos archivos del iPad al ordenador, incluso al móvil y así entre ellos. Y realmente cómo te facilita la vida el hecho de pam, en un momento o incluso desde el móvil me lo tenía que pasar a los 2 sitios, al iPad y al Mac, pam, pam, y ya está, y al segundo es que lo tenía allí y en la misma calidad. Y eso para mí es increíble, la forma que tiene de compenetrarse y la facilidad que te da, eso no lo cambio absolutamente por nada. Otra de las cosas que me sorprendió, sobre todo cuando entré en el mundo Apple, era el tema de las actualizaciones. Siempre me decían, pero actualiza, y digo, pues que para qué, yo nunca he actualizado en la vida un Android. Pues claro, por eso mismo, las actualizaciones hacen que tu móvil funcione y sobre todo funcione fluido, en tema de errores lo solucione, y por eso salen tantas actualizaciones en Apple, porque es una forma de mantener tu móvil en perfecto funcionamiento, y eso hace que también con el tiempo ese móvil pueda seguir funcionando. Yo he visto a día de hoy, por ejemplo, gente con un iPhone 6 y yo les decía, pero a ver, si eso es prehistórico, pero aún va mucha gente por la vida con el iPhone 6, el iPhone 8, y realmente estamos hablando de un teléfono que tiene muchos años. O sea, el iPhone 6 fue el primero que yo tuve, con lo cual dices, ¿cómo puede ser? No, a mí me va bien, no sé qué, la batería me dura poco, o yo le cambié la batería pero el móvil me va perfecto para llamadas, no sé qué, o como mucho en el tema de la memoria, pero por lo demás el iPhone va totalmente fluido y va espectacular, y eso es algo que con Android normalmente no pasa. De hecho, todo mi círculo cercano tiene Android, soy la única que tiene iPhone, y siempre les pasa lo mismo. Cuando llegan al año normalmente les empieza a fallar, y por ejemplo a mi madre siempre le digo, mamá, qué ganas que algún día tenga dinero y te pueda comprar un iPhone y ya deje de fallarte las cosas, te sea mucho más fácil navegar por Instagram y por otros sitios, porque vas a notar tanto lo que es un iPhone, la sencillez que tiene, la sencillez de, por ejemplo, de las contraseñas, que es algo que yo también valoro un montón. Yo estoy en el ordenador y ya tengo allí las contraseñas, no tengo que estar buscando contraseñas o mucha gente que se las apunta en unas notas, no, las contraseñas me fío totalmente, las tiene guardadas mi iPhone, pero no es que las tenga el iPhone, las tiene el iCloud, las tiene todas guardadas el iCloud y punto. Otra de las cosas que es increíble es el hecho de cuando renuevas el iPhone. Te compras un iPhone nuevo, lo pones uno al lado del otro y depende obviamente la capacidad que tengas utilizada, pero como mucho estarás una hora, como mucho, hora y media, depende si tienes unos 500 gigas o algo así, pero lo pones al lado y se traspasa todo y te queda igual. Y cuando la gente ve que incluso sigue teniendo, por ejemplo, a ti una persona mayor, sigue teniendo el mismo fondo de pantalla de sus nietos allí, y que es lo que más miedo le daba a perder incluso que otras cosas, realmente ves la cara de las personas y es como, wow, es que realmente esto solo lo hace Apple, y son tonterías que todo va sumando y realmente justifican el precio. Bueno, a mí me parece quizás un poquito caro, la verdad, para ser un teléfono móvil, pero al final te olvidas de muchos problemas, de si pierdes el teléfono, más de lo mismo, si te roban el teléfono, más de lo mismo, coges uno nuevo, le pones tu contraseña y se te pone todo lo que tenías, y son cosas que al final hacen que no pierdas tiempo es vida, y hace que sobre todo estés más tranquilo y más seguro de que no vas a perder tus archivos, documentos, las fotografías o muchas más cosas, y es algo que vale la pena, la verdad. Y otra de las cosas sin duda es tener una Apple Store. Si tienes una Apple Store en tu ciudad o cerca, vale mucho la pena. Yo recuerdo perfectamente cuando se me rompió, y hacía como un año que lo tenía, me dejó de funcionar el iPod Classic. No sé qué le pasaba, que estaba apagado y no funcionaba bien, o creo que era la rueda, no me acuerdo perfectamente.
fui al Genius Bar, a la tienda de Apple Store, y en un momento me dijeron, vale, no sé qué, pam, pam, tam, toma, uno nuevo. Y eso también me pasó con un iPhone, creo que fue el iPhone 8, también, que estaba como un poquito, como hacía un juego que estaba como un poquito doblado, y lo mismo, me dijeron, ¿tienes copia de seguridad? Sí, vale, pues toma, uno nuevo. Y no tenía ni Apple Care ni nada, pero simplemente son cosas que vale la pena. ¿Por qué? Porque te vas con un Android y no te hacen eso. Te vas con un Android, te tienes que ir a la tienda, te lo tienen que mandar al servicio técnico de no sé dónde y te tienes que quedar mucho tiempo sin tu móvil. Y es en plan, bueno, lo dejo en el servicio técnico, quizá dentro de un mes pues me lo devuelven y ya me funciona. Y de esa forma Apple tiene cosas que van súper bien. Y como os decía antes, el tema de la durabilidad ya no es solo en iPhone. A mí me ha pasado que con el Mac, por ejemplo, el primer Mac, ese que me compré, me duró 9 años, y me duró 9 años porque lo vendí, porque quería empezar a hacer vídeos para el canal, porque si no, aún lo tendría, porque para ir por internet, mirar cosas y ver pelis y poco más, es que me iba perfecto. Yo siempre os cuento sobre mi experiencia y sobre mucha gente que se plantea si hacer un cambio total, porque quizá tiene un dispositivo Android, pero dice, bueno, pues prefiero comprarme un iPhone, y ya que me compro un iPhone, me cambio el ordenador, o incluso me compro el iPad y lo utilizo de ordenador, porque ¿para qué necesito un ordenador si el iPad me puede servir para lo que tengo? Etcétera, etcétera. Y por eso hoy os traigo este vídeo para comentaros por qué hoy en día, a base del precio, que es muy caro, sigo en Apple. Por supuesto, he de decir que soy la primera que critica siempre las cosas, y hay muchas cosas de Apple que no me gustan nada. Pero cuando pones en una balanza los pros y los contras, al final, para mí siempre ganan los pros. Y por eso sigo en Apple, y por eso os sigo hablando de Apple. Pues dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, os sirva de ayuda a alguna persona. Con que ya les sirva de ayuda a una persona, ya estoy contenta. Así que, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.